En los propósitos que Santa Faustina hizo en uno de sus ejercicios espirituales, de los cuales dejó nota, el del año 1937, nos dejó un programa realmente muy puntual, ¿no? Muy puntilloso, si se quiere, del trabajo en la misericordia personal, el trabajo personal en adquirir o en el ejercitar la misericordia, ¿no? De modo tal de que quien quiera tener una personalidad misericordiosa pueda imitar verdaderamente la misericordia de Cristo, ¿no? Y nos dejó lo que ella pone aquí, ciertamente que es algo muy sencillo, pero al mismo tiempo eficaz y directo para trabajar esta virtud, ¿no?, que nos debe caracterizar. Y quiero leer simplemente ese programita que hizo ella ese día, ¿no?, para su trabajo personal y que nos puede ayudar a nosotros, ¿no? Y dice así, ¿no?, año 1937, ejercicio general, ¿no? Primero algunos deseos y después pone las cosas puntuales que le pueden servir, ¿no? ¿Cuántas veces respira mi pecho? ¿Cuántas veces late mi corazón? ¿Cuántas veces pulsa la sangre en mi cuerpo? Esa cantidad por 1000 es el número de veces que deseo glorificar tu misericordia, oh Santísima Trinidad. Deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo, ¿no? Deseos generales, ¿no? Y ahora entonces, como una suerte de plan de trabajo, no expresado como un plan de trabajo, pero sí mostrando de qué manera en definitiva se puede ejercitar la misericordia, ¿no? Y comienza como una suerte de oración, ¿no? Le va haciendo esto. Dice, ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, ¿no? Primera cosa, entonces, la mirada, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. La primera cosa, ¿no? La misericordia se expresa en el juicio, evidentemente, ya lo pone aquí metafóricamente en los ojos, pero no es la mirada física, ¿no? La mirada física, la mirada material me muestra lo que hay, es así. Pero evidentemente la verdadera mirada es la que penetra el corazón, la que termina siendo un juicio, ¿no? Eso. Entonces, primera cosa, de alguna manera, es la misericordia en los juicios que hacemos, ¿no? Y no solamente de no juzgar, porque eso es algo meramente negativo, sino de buscar lo positivamente bueno. O sea, no hay nadie tan malo que no tenga algo bueno, ¿no? Y de hecho, él lo pone aquí, ¿no? Primero, cierto, el primero que no juzgue según las apariencias, que normalmente nuestras faltas de misericordia pasan por ahí. Juzgó por lo que se ve. Y muchas veces lo que se ve no es la realidad. Lo que se ve es lo que se ve, y lo que se ve a veces es engañoso, ¿no? Debo partir de la base de esa, por lo menos ahí en cuanto a las apariencias, debo abstenerme de hacer un juicio porque, como digo, es lo más externo, es lo más engañoso. Por lo tanto, yo tengo que partir de la base que probablemente, quizá acierte, porque hay cosas que realmente lo exterior están mostrando todo lo que hay. Pero muchas veces no es así, como yo no sé cuándo es una cosa y cuándo es otra, entonces frente a lo meramente aparente, abstenerme. Pero el juicio no es una mera, entonces lo que pide no es una mera abstención, sino hacer algo positivo, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla, ¿no? Que busque lo bello, busque ver, que busque ver. Cuando uno ve nada más que lo malo, no ve todo lo que se ve lo que quiere ver. Pero si uno hace un esfuerzo, siempre encontrará algo, siempre encontrará algo. Por lo menos encontrará esa imagen de Dios que no se borra ni siquiera del pecador más malo, ¿no? Está allí, por lo menos. Y al menos es decir, pensar que por más cretino que sea, por murió Cristo, ¿no? Por algo Cristo habrá encontrado en él.
Continúa, ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos, para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no esté indiferente a sus penas y gemidos. Y esas penas y gemidos no siempre son tan obvias. Por eso muchas veces nosotros no oímos todo lo que el prójimo sufre. Oímos lo que queremos oír. Porque a veces las penas, los gemidos del prójimo se expresan de maneras muy extrañas, ¿no? Y hay que saber captar muchas veces eso. Incluso, por ejemplo, el prójimo que maldice. El prójimo que maldice. El peor de los casos, si queremos, ¿no? El prójimo que blasfema. El prójimo que injuria a Dios. Detrás de eso, que sin quitar los pecados que eso significa, muchas veces está el prójimo que nos está pidiendo, dame una razón para creer y yo voy a creer. Muchas veces eso, el que se queja de Dios, el que amenaza a Dios, el que dice Dios me abandonó, junto con eso, que no negamos que lo esté diciendo y que eso sea gravísimo, muchas veces también está queriendo decir, si me das una buena razón para creer, yo creo. Lo que pasa es que no lo encuentro. Como el prójimo que nos pide muchas veces que le hagamos la misericordia de matarlo, ¿no? Nos pide el suicidio asistido, la eutanasia. Detrás de eso muchas veces lo que me está diciendo, si me das afecto ya no quiero esto. Es una manera de expresar cosas que están mucho más abajo y que a veces, como decimos, hay que saber entender el gemido del prójimo, ¿no? Gemidos que a veces son más profundos que ellos mismos no se dan cuenta, ¿no? De que en el odio que expresan, muchas veces lo que expresan también es el dolor de no saber amar o de la angustia frente a la vida y que entonces por rebeldía manifiestan eso. Pero uno tiene que ir más abajo, ¿no? Mucho más abajo. Y eso es un acto de misericordia. Ayúdame, sigue, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. La lengua. La lengua. Qué inmisericordiosa es a veces nuestra lengua, ¿no? De las dos maneras, hablando negativamente, porque ella lo pone acá en lo negativo y lo positivo, casi todos ponen lo mismo, ¿no? Lo negativo y lo positivo. Que nunca hable negativamente. No solamente entonces hablar calumniosamente, ¿no? Sino negativamente. A veces no es una calumnia, a veces son verdades, pero es la parte negativa, ¿no? Siempre resaltamos, sí, pero, siempre la parte negativa, ¿no? O muchas veces. Pero pone algo positivo, no basta con no decir nada, eso no es misericordia, eso es justicia, ¿no? Que tenga una palabra de consuelo y de perdón. Palabra de consuelo, palabra de perdón. Es algo más que distinto del perdón en el corazón. Yo puedo perdonar en el corazón, pero a veces no decir que perdono. Y bueno, entonces ahí hay un acto de misericordia, sí, pero falta el otro. La palabra que lo dice, ¿no? Esto sí es misericordia, lo otro, como digo, es justicia, no hablar lo negativo. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Mis manos sean misericordiosas, ¿no? Las obras, llenas de buenas obras, ¿no? Y en un doble sentido, como si queremos en dos grados de generosidad, de heroísmo. Primero, hacer solo el bien. Y en segundo lugar, cargar sobre mí las tareas difíciles y más penosas. O sea, no solamente hacer el bien, sino que incluso hacer lo que tendrían que hacer otros, ¿no? Cargar sobre mí o elegir lo que quizás no es necesario, ¿no? Irnos allá.
Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio de mi prójimo. Los pies, o sea, el apurarme, a eso se refiere, el apresurarme, ¿no? A veces somos lerdos. El Papa Juan Pablo II decía en ese libro Memoria e Identidad, decía, nosotros somos más lerdos para hacer el bien que el mal para hacer el mal, por eso el mal nos gana. Y para esto muchas veces, como pone aquí, hay que dominar la propia fatiga y el cansancio, porque ciertamente estamos cansados, estamos fatigados. Por eso implica un dominio de sí, no es simplemente una cuestión de velocidad. Hay personas que se apuran mucho a hacer el bien a los demás, pero porque ellas son así, son, digamos, activas, hiperactivas, ¿no? En todo son un torbellino, pero no se están dominando, no tienen que dominar nada, lo suyo es muy bueno, pero no es que sea tan meritorio. En cambio, quizá alguien que no es un torbellino para hacer las cosas, pero para hacer ese bien ha tenido que dominar realmente el propio cansancio, la propia fatiga. Ese quizás está haciendo un acto heroico, el otro está haciendo simplemente un acto meramente natural. Finalmente, de los últimos aspectos, de los distintos aspectos que va señalando, el corazón. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Y yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, Señor, repose dentro de mí. Muchos aspectos pone aquí entonces, ciertamente en esta, la parte, digamos, de lo más espiritual, si se quiere lo más afectivo, los afectos espirituales, sentimientos espirituales, ¿no? En primer lugar, el hecho de ser capaz de sentir los sufrimientos del prójimo, que es, conforma justamente una de las maneras en que expresamos la misericordia, compasión, la capacidad de padecer junto a, ¿no? Muchas veces nosotros, nos falta compasión, ¿no? Nos falta, como gusta decirse, empatía, o sea, la capacidad de entender al prójimo que sufre. A veces hay muchos que sufren y nosotros somos capaces de darnos cuenta de algunos sufrimientos, los que entran por los ojos. Veo a alguien que está llagado, a alguien que está postrado, ¿verdad? Pero después no veo otros sufrimientos que son más ocultos, ¿no? No los veo. A veces personas que, por el hecho de que ellas mantienen un gran equilibrio en lo exterior, y entonces los sufrimientos van por adentro, yo no los capto. Nos cuesta captar, por ejemplo, la soledad de algunas personas. Nos cuesta captar las dificultades, las timideces, la vergüenza que para muchas personas representan ciertas cosas, entonces no las ayudamos en eso. Y muchas veces son sufrimientos muy grandes. Por eso entonces ese que sienta todos los sufrimientos del prójimo implica eso también, implica el hecho de la capacidad de percibir esos dolores que están muy escondidos y que solo las almas buenas son las que se dan cuenta, ese está sufriendo. Ese no es una persona, ese súper feliz, no, ese sufre. Todos sufrimos. Es más, a ver, si yo soy tan buen observador y tan misericordioso, sería bueno hacer el ejercicio. A ver, hagamos la lista, ¿cuáles son los sufrimientos de cada una de las personas que viven conmigo? De este no me había puesto a pensar, entonces no lo conozco, porque ciertamente que sufre, ¿no? Puedo sentir entonces algunos, claro, porque se expresan a los gritos, en los gestos de dolor, en las quejas,
pero hay muchos otros sufrimientos, ¿no? Y que no los capto. Y si no los capto, justamente a algunos les estoy rehusando el corazón. Bueno, o sea, con eso no practico compasión, si de hecho ni siquiera me di cuenta de que sufren. Por eso a nadie rehusaré en mi corazón, pero para eso evidentemente tengo que saber qué le tengo que dar, ¿no? Y en cuanto a los propios sufrimientos, ella pide, de esos no pido, o sea, yo quiero compadecerme de todos, no les exijo, sin embargo, que se compadezcan de mí. Eso, digamos, es el ofrecimiento que hace, soportar en mis propios sufrimientos en silencio. Porque a veces puede ocurrir de que nosotros seamos compasivos con algunos, pero estamos esperando que lo sean también con nosotros. Y cuando eso no ocurre, ahí nos sentimos tremendamente heridos. La compasión también puede ser un sentimiento que hacemos objeto, lamentablemente, de un contrato de compra-venta. Do ut des. Te doy, pero para que me des. Y después no me das, bueno, yo también entonces, ¿por qué tengo que seguir siendo yo, siendo el que consuela, si cuando a mí me duele algo la persona no se acuerda nunca de eso? Bueno, ahí está justamente el verdadero misericordioso, como Santa Faustina, que no pide nada, ¿no? Le pide simplemente que eso sea Dios el que lo haga, a Él sí, que tu misericordia repose dentro de mí. De esa manera entonces traza como realmente un plano bastante exhaustivo del trabajo de la misericordia, ¿no? Y en esa misericordia, ¿no? Sin embargo, ella añade ahora lo que son, cómo se practica, porque esto no siempre se puede practicar de la misma manera. Entonces añade ahora, dice, tú mismo me mandas a ejercitar los 3 grados de misericordia. O sea, todo esto que he dicho, en todos estos aspectos, se puede siempre ejercitar. Dice, bueno, pero a veces no hay modo con algo. Siempre se puede. Y eso lo llama ella como 3 grados. A veces se puede hacer hasta de alguna manera. A veces esa manera no se puede, pero se puede de otra. Y a veces tampoco de eso se puede finalmente de otra. Siempre se puede. Entonces dice, tú mismo me mandas a ejercitar los 3 grados de la misericordia. El primero, la obra de misericordia de cualquier tipo que sea. El primer grado, entonces, es el acto, los hechos de misericordia, ¿no? Las obras de misericordia, todas esas son obras. El segundo, la palabra de misericordia, y pone así, si no puedo llevar a cabo una obra de misericordia, ayudaré por lo menos con mis palabras. A veces no podemos hacer obras, no tenemos cómo, no sabemos cómo, pero por lo menos puedo intentar al menos la palabra de misericordia. Y el tercero, la oración. Si no puedo mostrar misericordia por medio de obras o palabras, siempre puedo mostrarla por medio de la oración. Mi oración llega hasta donde físicamente no puedo llegar. Por eso la misericordia siempre se puede practicar. Incluso con aquellas personas con las cuales aparentemente es casi imposible porque no nos dejan, son súper ariscas, no nos dejan ni siquiera, no solamente no dejan hacerles el bien, no nos dejan ni siquiera decirles algo bueno, no nos quieren oír, pero puedo rezar. Por lo tanto, la misericordia, eso significa, en otras palabras, la misericordia es inexcusable, es decir, el practicar la misericordia es inexcusable, no puedo poner excusas para no hacerlo. Es que no se puede, siempre se puede. Igualmente son 3 grados, los 3 grados implica un orden. No sería yo verdaderamente misericordioso si rezo por una persona, pero pudiendo decirle algo no se lo digo. Bueno, yo rezo por ella, sí, pero eso es porque no podés ni decir ni hacer. Porque si yo puedo, además de rezar, decir y hacer, tendría que hacer los 3 o los 3 grados, ¿no? O sea, cuando no puedo llegar hasta el hacer, bueno, al menos el rezar y el decir. Y si no puedo ni decir, bueno, al menos el rezar.
Pero si yo me contento con rezar cuando puedo además también decir y cuando también puedo hacer, eso significa misericordia cómoda, pero no es misericordia. No es la verdadera. O sea, es cuando no puedo llegar allá, por lo menos llego a donde puedo llegar. Pero si me quedo entonces en lo primero, porque no quiero pasar adelante, por lo que sea, entonces es una misericordia mutilada, lo cual no es verdadera misericordia. Por eso siempre se puede hacer, pero debemos apuntar el primer grado, porque aquí el primer grado es el más perfecto, nosotros, porque supone los otros, ¿no? O sea, las obras de misericordia donde tengo que aspirar. Es solo cuando no llego ahí al primer grado, en el sentido entonces el más perfecto, el que está en el primer podio, ¿no? En el podio. Cuando no se puede llegar ahí, siempre al menos, o muchísimas veces se puede por lo menos decir bien. El buen consejo, el hablar bien, la palabrita que llega y que siempre ayuda. Y cuando ni eso, al menos la oración, ¿no? Termina con una especie ejaculatoria ese programita: oh Jesús mío, transfórmame en ti porque tú puedes hacer todo. Transfórmame en ti, porque en definitiva todo esto que ha dicho sobre la misericordia es la descripción más perfecta de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, el corazón de Cristo. Por eso lo que ha estado pidiendo con todo este enorme, completo plan de misericordia no es otra cosa que la transformación de nuestro corazón en el corazón de Cristo. Y esa es la gracia que nosotros le pedimos a Santa Faustina, que con sus méritos y oraciones nos conceda, nos alcance del corazón misericordioso de Jesucristo.